En América Latina hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres y sus derechos. ¿Por qué fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos históricos? Conocer las experiencias de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que es fruto de un largo proceso, sino también que es rica experiencia histórica. Para conocer los derechos de la mujer, es importante tener claro qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son una serie de derechos que tienen su fundamento en la idea de las necesidades humanas. Con el reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos, pretende satisfacer una cantidad de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de una vida digna. Algunos de estos derechos son la vida, la libertad, la educación, la salud, la justicia, el trabajo, la seguridad social, entre otros. Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta. En algunos lugares estos derechos están respaldados por leyes, costumbres locales y el comportamiento social. Esto es bastante reciente, pues todos los documentos que se fueron dando a lo largo de la historia hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, excluyendo así a las mujeres, hasta 1926, fecha en que se reformó el Código Civil. Durante la segunda mitad del siglo XX, revistió gran notoriedad la lucha desplegada por las más activistas organizaciones no gubernamentales de mujeres, para lograr que los gobiernos y las comunidades del mundo reconocieran que la violencia contra la mujer comporta una problemática que obstaculiza el desarrollo de las naciones. Desde que las sociedades empiezan a escribir su historia, hemos visto cómo a las mujeres se le han negado sus derechos humanos y han sido incluso olvidadas en los relatos. Los hombres eran los protagonistas, sin embargo, no quiere decir que las mujeres no hayan estado o no hayan participado. Las mujeres no tenían derecho a votar, no podían firmar documentos e incluso no podían trabajar si su marido no se los permitía. Es en el siglo XIX en donde las mujeres latinoamericanas comienzan la lucha por sus derechos, tanto en materia política, electoral, educación y empleo. Los movimientos de las mujeres contribuyeron de manera importante para lograr una sociedad más justa, a la democratización de nuestros pueblos y por supuesto a la defensa de sus derechos humanos, luchando de manera simultánea por la igualdad entre hombres y mujeres, así como también transformaciones estructurales. Las revistas femeninas jugaron un papel importante en la toma de conciencia de las mujeres. Por ejemplo, en México, en 1870, un grupo de mujeres se organizaron como las Hijas de la Náhuac para exigir sus derechos. En 1883, Concepción Jimeno fundó el Álbum de la Mujer, en el cual señalaba: la mujer no es solamente un útero. También el periodismo feminista, en 1901 en Uruguay con la revista Nosotras, la cual fue un gran ejemplo de lucha. Seguidamente, en 1902, la puertorriqueña Ana Roque de Duprey es una de las pioneras del periodismo femenino, que abogaba por el derecho a la educación y al sufragio. De igual manera, en Argentina tenemos a Eva Duarte, quien es la mujer latinoamericana más reconocida en el mundo. Legitimó la participación de las mujeres en la política a través del Partido Peronista Femenino, fundado en 1949. Eva Duarte, junto con Juan Domingo Perón, quien posteriormente se convirtió en presidente de la Nación Argentina, se debieron dar cuenta que al incorporar a las mujeres al proceso político, ampliaba la base de votantes de Perón, y así fue. Las mujeres votaron en más cantidad que los hombres por Perón. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón. Habilitó un poder que hasta ese momento no se había visto en Argentina. Pensaba que debía haber más mujeres en el Parlamento, que una mujer no pudiera solo elegir, sino también ser elegida. De esta manera, Eva Duarte se convirtió en líder de las mujeres argentinas. Perú, que en el artículo 84 de la Constitución de 1933 reconoció que las mujeres tenían derecho al voto, pero solamente en elecciones municipales. Debían ser mayores de 21 años, saber leer y escribir,
o mayores de 18 siempre y cuando estén casadas. Pero como es obvio, en ese entonces las mujeres eran amas de casa, no se educaban, por lo tanto era casi imposible que llegaran a ejercer ese derecho. Posteriormente, durante el gobierno de Manuel Odría, él manifiesta que no había razón para que la mujer peruana tuviera diferencia con otras mujeres, y si ya en el resto del mundo se les reconocía el derecho al voto y la educación, no había razón para que en su país no se lo hiciera. En México, a pesar de la participación activa de las mujeres, esta no les hizo justicia y la Constitución de 1917 no las reconoció ciudadanas. Incluso en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas congeló su propia iniciativa al dudar de su voluntad para que la mujer pudiera votar independientemente de la Iglesia o de su esposo. En Chile, las mujeres aprovecharon que la Constitución de 1833 no establecía explícitamente la prohibición del voto femenino, para exigirlo, pero no se reconoció su calidad de ciudadanas. 4 años más tarde, el ministro chileno Ignacio Centeno sostuvo que las mujeres podían y debían votar porque la Constitución y la Ley de 1874 les daba ese derecho. Sin embargo, no fue considerada de la mejor manera. Y en 1884 se negó de modo expreso en su artículo 4 el voto a las mujeres chilenas. Mientras todo esto ocurría en el país chileno, la Constitución Liberal de 1886 en El Salvador le otorgó a las mujeres su ciudadanía. En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación. En Latinoamérica, algunos países dieron a las mujeres el derecho a votar en la primera mitad del siglo XX. Algunos de estos casos son: en Ecuador, 1929, Brasil, 1932, El Salvador, en 1939, República Dominicana, 1942, Guatemala, en 1956, Argentina, 1946, en México, 1955, y Honduras, en 1955. ¿Cómo se ve actualmente la mujer en América Latina? ¿Es discriminada? ¿Tiene las mismas oportunidades que un hombre? Como vemos, a lo largo de esta lucha, lo que se promovía era la igualdad de género, y aunque actualmente ya están reconocidos los derechos de la mujer, en la práctica aún no lo están del todo, por lo tanto sigue siendo una lucha constante. Concluyendo, que los derechos de las mujeres tienen un grado de importancia desmesurado, somos conscientes de que cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres, ya sea física, psicológica o sexual, las pone en un plano de desigualdad en relación con los hombres, y de una u otra manera eso les impide su desarrollo. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón.